Mi amado hermano, que Dios bendiga abundantemente su vida. Gracias por acompañarnos en su programa En Busca del Favor de Dios. Para este servidor José González, es un privilegio que hoy podamos compartir juntos. Me acompaña en este momento José Natán González para poder hacer un equipo con la enseñanza que hoy nos corresponde. José Natán, bienvenido a este programa. Muchas gracias, para mí es una bendición poder estar acá compartiendo y pues aprender de lo que es la palabra de Dios. Amén. Hoy vamos a estar abriendo la Biblia para aquel que la tenga en el libro de Santiago capítulo 3, verso 5. Y vamos a estar refiriéndonos precisamente a aprendiendo a dominar la lengua. Es que qué importante, dice la Escritura en el libro de Santiago capítulo 3, verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Dice la palabra de Dios que la lengua es un miembro pequeño que está en nuestros cuerpos, pero que se jacta de grandes cosas, que hace muchas situaciones que pueden ser muy complejas. Cuando esto se escribe es porque algo está pasando en ese momento y efectivamente las personas estaban hablando cosas, pero haciendo otras. Y hoy día también ocurre exactamente lo mismo. Hay incoherencia en ocasiones en aquello que se habla y lo que se hace. La palabra de Dios nos enseña de que este miembro que se llama lengua, que está en nuestras vidas, tiene que aprender a ser controlado porque hay poder en él. Ahora, cuando la Escritura nos dice que hay poder en él, significa que con él podemos edificar, construir, ¿verdad? O podemos destruir. Que con él podemos bendecir o maldecir. La Escritura también se nos dice que a través de una misma fuente no puede dar dos tipos de agua. O damos agua dulce o damos agua amarga, pero no puede haber los dos tipos de aguas en una misma fuente. Entonces, José Natán, en estos momentos debemos de comprender de que así es como la palabra de Dios nos plantea nuestra forma de poder hablar. Debemos de aprender o estar en un bando o estar en otros, pero no podemos hacer las dos cosas simultáneamente. Exacto, como dice la palabra, debemos de estar fríos o calientes, es exactamente lo mismo. La persona como tal debe tener cuidado de lo que expresa con la lengua, aún más todavía un cristiano. Claro. ¿Verdad? Inclusive la palabra de Dios en el libro de Jeremías nos dice que tenemos que tener cuidado porque el corazón es engañoso. La palabra corazón viene de lo que es la mente. La mente nos engaña y nos hace hablar cosas que no están conforme a lo que dice la palabra de Dios. Qué interesante que dices esto, porque una de las cosas que empezamos a mirar es que la Escritura nos enseña a tener dominio propio. Cuando no hay dominio propio, simplemente hablamos lo que sale, no lo que sea. Vamos a ver, la mente se conecta con nuestra lengua y lo que la mente tiene o de lo que hay en la mente, pues es lo que habla nuestra boca, ¿verdad? O habla de lo que hay en nuestra alma o habla de lo que hay en el espíritu. Así que si tenemos la mente llena de un montón de cosas incorrectas, pues eso es lo que va a hablar la mente. Ahora, sabemos que la lengua tiene poder, pero ¿quién es el que da ese poder? Si no es aquel que la posee. En otras palabras, cada uno de nosotros. Debemos de tener claridad que somos responsables de las palabras que expresamos. No es que después decimos, no lo quise decir, no quería decirlo, porque eso es muy frecuente. Finalmente, cuando decimos esas palabras, lo que se pretendía o no se pretendía decir causó un efecto, para bien o para mal. Entonces, tenemos que asumir que la lengua no habla por sí sola, sino que nosotros somos los que activamos la lengua para que esas palabras salgan. Sí, exacto. Nosotros somos agentes morales libres y somos responsables de lo que hacemos o decimos, o lo que no decimos o no hacemos. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, inclusive la palabra de Dios nos dice, inclusive hay muchos ejemplos. Uno de esos ejemplos, Dios se lo dirige a una de las iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Específicamente a la Odisea, que les llama la atención a ser fríos o calientes, porque era una iglesia que hablaba mucho, pero no hacía nada. ¿Y cuántas ocasiones el día de hoy hay tantas personas que hablan mucho pero no hacen nada?
Dicen tanto, pero reflejan todo diferente en relación a todo lo que están hablando. Entonces, uno de los principios importantes de lo que estamos platicando en este momento es que aquel que habla tiene que asumirse esa responsabilidad. Y que toda palabra que sale de nuestros labios, cuenta también tendremos que dar a Dios el día grande que estaremos delante de su presencia. Es correcto, todos vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Por eso es que Dios nos exhorta a renovar nuestra mente, como dice el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Nos exhorta y nos dice Pablo, debemos de renovar constantemente nuestra mente. ¿Cómo la podemos renovar? Estudiando y leyendo la palabra de Dios, pero no solo leyéndola, sino también poniéndola en práctica. Claro, y también Efesios 4:23 nos habla acerca de la necesidad de renovar, ¿verdad? Nuestro espíritu, el espíritu de nuestra mente. Ven qué cosa más interesante. Hablábamos de que nuestra mente puede lanzar los pensamientos, inmediatamente vienen a nuestra lengua y ¡pum!, salen. Ahora bien, la situación sería, si llenamos nuestra mente de la palabra de Dios, debiéramos de estar hablando entonces lo correcto. Debiéramos de estar hablando lo que edifica, lo que bendice, lo que sostiene, lo que hace cosas maravillosas. Es una gran necesidad hoy del pueblo de Dios a tener su mente llena de la palabra de Dios. El libro de Filipenses, uno de los libros muy conocidos y uno de los textos quizás más aplicados constantemente, nos enseña en el capítulo 4, verso 8, en qué debemos de pensar, en todo lo justo, lo honesto, si hay buen nombre en ello, dice la Escritura, si hay virtud alguna, en esto pensad, nos enseña el Señor. Porque si esto es así, podremos tener un dominio más correcto de lo que hemos de hablar. Exactamente, por eso es que también en el libro de Pedro, la Biblia también nos dice por medio de este apóstol, de que debemos de ir estudiando la palabra de Dios, bebiéndola como una leche espiritual, ¿verdad? No adulterada, para poder ir creciendo. Debemos de nacer de nuevo para poder cambiar nuestra manera de hablar y por ende nuestra manera de hacer las cosas también. La necesidad también de aprender la palabra, de conocer la palabra, de vivir en la palabra, para entonces poder hablar la palabra. Correcto. No podremos hablar lo que no vivimos. No podremos hablar aquello que no está en nosotros. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. Entonces, si en nuestro corazón abunda la palabra, posiblemente vamos a estar hablando mal la palabra y comprendiendo la necesidad de tener dominio sobre nuestra lengua, y que no toda palabra que sale de nuestros labios está edificando a aquel que escucha, está fortaleciendo su vida o le está animando. En algunas ocasiones dice la Escritura que ese miembro pequeño llamado lengua puede causar un incendio y consumir todo un bosque. ¿Y qué es lo que queda después de que un incendio ha consumido un bosque? No queda nada, José Natán, no queda más que cenizas, más que un desierto. No hay vida alguna en ese bosque porque ha sido consumido completamente. Y en algunas ocasiones las personas entonces simplemente dicen, no, lo hice sin querer, ¿verdad? No funciona así. Es correcto, cuando viene un incendio quema todo, quedan cenizas y queda un desastre completo. Exactamente así pasa también con las palabras, ¿verdad? La Biblia dice que tenemos el poder de bendecir o de maldecir. Las maldiciones vienen y destruyen nuestras vidas también, inclusive hasta nos destruye también cuando decimos cosas que no están bien, ¿verdad? O que no están bien delante de Dios, también a nosotros mismos, a nuestro corazón. ¿Cuántos padres de familia están causando incendios con sus hijos? ¿O cuántos hijos con sus padres? ¿O cuántos esposos con sus esposas? O sea, lo que quiero dar a entender es cuántos incendios se están causando porque no hay control de la lengua, porque no tenemos el dominio propio, ni nos hemos interesado en tener dominio de las cosas que estamos hablando. Sí, y yo creo que además de dominio propio también le agregaría sabiduría, ¿verdad? De la palabra de Dios, bueno, en el libro de Proverbios, todo lo que es Proverbios nos habla de cómo nosotros debemos de ser o buscar esa sabiduría en Dios, y cómo encontramos o cómo hallamos esa sabiduría, estudiando la palabra. Buscando del Señor. Buscando de Dios. Buscando del Señor. Ahora,
cuando hablo de este tema, José Natán, y quiero volver a enfatizarlo, porque el dominio propio es una de las cosas más difíciles que las personas escasean de este fruto. Es un fruto del Espíritu, el fruto del dominio. Pero ¿cuánto ocupamos de que esto esté para poder controlar nuestra lengua? Porque si no, seguiremos hablando cosas incorrectas, inadecuadas. Porque el dominio propio nos ayuda a poner límites en ciertas cosas y decir a la lengua, no, esto no es el momento para hablarlo. Porque todo tiene su tiempo. Eso significa que hay momentos para hablar algunas cuantas cosas. No es simplemente que se me salió, como decimos a veces, ¿verdad? Sino que hay que tener el cuidado para saber qué debo de hablar, cuándo debo de hablarlo, porque hay momentos precisos. Exacto, la palabra de Dios dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, ¿verdad? Ya el dominio propio la tenemos, igual como la fe. Lo que pasa es que tenemos que aprender a desarrollarla y aprender a pelear dentro de nosotros, ¿verdad? Porque la misma palabra de Dios también dice que tenemos esa lucha diaria, ¿verdad? Y debemos de fortalecernos. ¿Y cómo nos fortalecemos? Orando y pidiéndole a Dios que nos dé ese discernimiento de saber hasta cómo y cuándo llegar o hablar las cosas también. Amén. Así que hoy queremos dejarte con este pensamiento en tu espíritu. La necesidad de tener control sobre nuestra lengua. La necesidad del dominio propio. La necesidad de aprender a poner límite y saber que nosotros somos responsables de cada palabra que sale de nuestros labios. Cada palabra no es que simplemente nuestra boca habló algo incorrecto en un momento y se acabó. No, usted y yo somos responsables. La lengua por sí sola es muda. Hasta que usted ponga las palabras en ella entonces hablará. Esto es importante que usted y yo lo entendamos con claridad en nuestro espíritu, y también a su vez que de la fuente que ésta provenga va a causar bendición o va a causar también destrucción. Dios nos llama la atención a que llenemos nuestra mente de su palabra para que el Espíritu sea el que hable a través de nuestros labios y entonces sean palabras que transformen vidas. Hoy oramos por ti en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos la vida de tus hijos e hijas y declaramos una palabra de fortaleza, de ánimo. Esta palabra, Señor, que se envía, no vuelve vacía. Esta palabra hace una obra perfecta en cada espíritu que está recibiendo, Señor, tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Para cada uno de nosotros, hoy ha sido un privilegio hermoso compartir contigo en este su programa En Busca del Favor de Dios, para este servidor José González, y para quien hoy comparte esta mesa conmigo, José Natán González. Ha sido un verdadero privilegio. Que Dios bendiga abundantemente su vida.